Que la paz y la gracia de nuestro Dios sea con todos y cada uno de ustedes quienes en esta noche nos acompañan en esta transmisión. Queridos hermanos y amigos, quiero invitarles a estudiar la palabra del Señor en esta hora. Para ello queremos tomar nuestras Biblias. Usted que está allí en casa puede también tomar su Biblia para que así usted pueda comparar también lo que nosotros estamos dando lectura aquí. Queremos estudiar en esta noche un tema muy importante que sobre todo tiene que ver con la adoración en este último tiempo. Así que, queridos hermanos, te invito a que tomemos nuestra Biblia y ubiquemos en el libro de Apocalipsis el capítulo 14, el versículo 7. En el capítulo 14 nosotros encontramos la amonestación, la última amonestación de parte de nuestro Dios hacia este mundo. Y el día de hoy solamente quiero tomar una parte del mensaje del primer ángel. Y quiero que me acompañen en la lectura en el versículo 7 del capítulo 14 de Apocalipsis. La palabra del Señor dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Queridos hermanos, yo quiero que meditemos justamente en la última parte de este versículo, donde nos dice: adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Usted dirá, ¿por qué? Querido hermano y amigo, sabemos que en este último tiempo, así como en tiempos antiguos, el asunto de la adoración siempre fue un tema de discusión. Y asimismo en este último tiempo también, querido hermano, querido amigo, el asunto de la adoración será el tema de decisión de nuestras vidas en este último tiempo. Es por eso que te invito a que puedas acompañarnos en el estudio de esta noche. Hemos visto entonces aquí que el Señor nos hace un llamado. El llamado es justamente a la adoración. ¿Pero a la adoración de quién dice? Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y todas las aguas. ¿Pero qué significa adoración? Porque el Señor aquí nos hace un llamado a adorar. ¿Pero qué es adoración? ¿Qué es adorar? Adorar proviene de la palabra hebrea shaha, que significa postrarse o también inclinarse. Y también viene del griego proskunio, que significa hacer reverencia, dar obediencia. Significa también humildad, devoción. Por lo tanto, queridos hermanos, cuando Apocalipsis 14:7 nos dice: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, nos está diciendo que nosotros únicamente debemos postrarnos delante del Creador del cielo y la tierra. Debemos inclinarnos solamente delante de Él. Debemos prestar reverencia solamente a Él. Debemos obedecer solamente a Él. Debemos humillarnos delante de Él, queridos hermanos y amigos. Él es el único a quien nosotros debemos darle todos estos honores. Ahora, así como el Señor nos pide adoración, así como nos dice que nosotros tenemos que adorarle, hay otro ser que en esta tierra también, queridos hermanos, está trabajando sigilosamente, está trabajando muy arduamente y muy estratégicamente también, con el propósito de hacer que los seres humanos le adoren también. Él, o aquí en la Biblia nosotros vamos a mostrar algunos textos bíblicos con respecto a este personaje que también pide y reclama adoración. Quiero que tomemos la palabra de Dios en el Evangelio según Mateo, el capítulo 4. Aquí vamos a ver que el otro ser que reclama adoración es Satanás, queridos hermanos. Jesús, nuestro Señor, nuestro Padre, Jehová, en su palabra, ya hemos leído en Apocalipsis, nos hace un llamado, nos hace una invitación a que nosotros le adoremos. Satanás no se queda contento, no se queda tranquilo, él también reclama adoración. Y sabe, cuando nosotros leemos Mateo capítulo 4, versículo 9, encontramos que Satanás se atrevió incluso a pedirle que el Hijo de Dios, que nuestro Señor Jesús le adorara.
Es por eso que le dijo, mira, todo esto te daré mostrándole todos los reinos de este mundo, si postrado me adorares. Mira que Satanás entonces incluso al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesús mismo le dijo qué cosa, que debería adorarle a Él. Además también podemos nosotros dar lectura a lo que dice el libro de Génesis en el capítulo 4, los versículos 3 y el versículo 5. Allí podemos nosotros recordar lo que pasó con este personaje llamado Caín. Un día Caín y su hermano Abel se dispusieron para ir y presentar su sacrificio al Señor. Se fueron a adorar a Dios. Pero ¿qué pasó? Las Sagradas Escrituras nos muestran y dice que Caín llevó los frutos de la tierra. Lo que él sembraba, lo que producía, eso le llevó para el Señor. Pero luego en el versículo 5 nos muestra y dice que Jehová no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y usted se preguntará ¿por qué? ¿Por qué Dios tiene preferencias? No es que tenga preferencias, queridos hermanos. Lo que pasa es que Caín estaba estableciendo su propio sistema de adoración. Pasó por alto las exigencias de Dios, queridos hermanos. Dios había dejado bien claro con respecto al asunto de las ofrendas. Y la palabra de Dios nos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero Caín no hizo caso a esta orden del Señor. Más bien él dijo, ¿qué cosa? Yo le llevaré los frutos de la tierra. Y es por eso que esta ofrenda no agradó al Señor, porque no estaba conforme a las exigencias de Él. Queridos hermanos, muchas veces nosotros también quizás hemos estado llevando la ofrenda de Caín, pensando que estamos llevando para el Señor. Muchas veces quizás hemos utilizado incluso estas palabras y hemos dicho, pero yo lo hago para el Señor. Muchas veces, queridos hermanos, nosotros también hemos estado, ¿qué cosa? Estableciendo nuestro propio estilo de adoración. Pero el Señor quiere, ¿qué cosa? Que nosotros le adoremos tal como Él quiere que lo hagamos. Él no quiere que nosotros lo adoremos a nuestra manera, o como yo quiero, o como creo que debe ser. No, querido hermano, querido amigo. El Señor quiere que nosotros lo adoremos tal como Él quiere que nosotros lo adoremos. Además también, en el Evangelio según Lucas, el capítulo 18, el versículo 9 al 12, nosotros encontramos otro caso de adoración que, por cierto, aquí nosotros vemos una adoración que no fue prestada o presentada al Señor. Que supuestamente este personaje pensó estar adorando al Señor, pero sin embargo no fue así. Allí nosotros encontramos justamente esta historia de este hombre, del fariseo y del publicano. El fariseo delante del Señor alzó sus ojos hacia arriba y le dijo, Señor, te doy gracias porque no soy como estos. Yo no soy adúltero, no robo, no hago esto, no hago lo otro. Señor, mira, yo doy los diezmos, ayuno 2 veces a la semana. Queridos hermanos, aquí nosotros encontramos el caso del fariseo entonces, que él trajo una ofrenda de su propia justicia. Y esto tampoco agrada al Señor. Entonces, queridos hermanos, si es que al Señor no le agrada, ¿a quién le agrada? A este ser llamado Satanás. A él sí le agrada este tipo de ofrendas. Y querido hermano, si tú llevas una ofrenda de este tipo, el Señor no lo aceptará. Y por lo tanto estarás presentando esta ofrenda a Satanás mismo. Es por eso que nosotros debemos tener en cuenta, queridos hermanos, los consejos de la palabra del Señor. Porque allí están registrados tal cual el Señor quiere que nosotros hagamos. Y ahora, ¿qué pasa entonces con estos personajes o con estas personas o con estos seres que no adoran a Jehová, sino más bien prestan adoración a la bestia o a Satanás mismo? Las Escrituras nos dicen en Apocalipsis el capítulo 14, el versículo 4, el versículo 8 y también el versículo 12. Nos dice allí que su nombre de tales adoradores no está registrado en el libro de la vida. Queridos hermanos, esto es triste.
Esto es triste, que quizás usted, pensando estar adorando a Jehová a su estilo, a su manera de usted, dejando pasar por alto los requerimientos del Señor, esté usted prestando una adoración a este ser llamado Satanás. Queridos hermanos, debemos pensar, debemos reflexionar. El Señor ha dejado en su palabra, ya dijimos, la forma como debemos adorar. Y eso es justamente lo que vamos a ver aquí, queridos hermanos. El Señor mismo, Jesús mismo, cuando estuvo en esta tierra, Él dio a conocer cómo se debe adorar. Para ello, vamos a ver el Evangelio según Juan. Hemos visto cómo entonces Satanás reclama adoración por un lado. Pero Jehová también, Él nos pide que nosotros le adoremos a Él porque Él es el creador de todo. Ya hemos visto Apocalipsis y ahora vamos a ver San Juan, que ahí nos da los detalles, nos da las pautas, cómo nosotros debemos adorarle al Señor. Ubiquemos entonces San Juan el capítulo 4. Ahora aquí nosotros encontramos justamente una parte de la vida de nuestro Señor Jesús. Cuando Jesús justamente se estaba yendo de Judea hacia Galilea, Él tuvo que pasar por Samaria. Y cuando estuvo pasando por Samaria, dice que llegó junto al pozo y tenía sed. Y entonces llegó una mujer allí para sacar agua de aquel pozo. Llegó una samaritana. Jesús le dice: mujer, dame de beber. Y aquella mujer, que tenía perjuicios, le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber? Los judíos y samaritanos nunca nos llevamos bien. Pero Jesús empezó a entablar una relación, una comunicación muy amable con esta mujer. Y empezó a decirle: mira, si tú me dieras de beber, yo te daría de esta agua viva, para que nunca más tengas sed. Y aquella mujer en ese momento, al escuchar estas palabras, ¿qué cosa dijo? Señor, dame de esa agua, porque ya no quiero más volver a este pozo. Pero Jesús le dijo: está bien, pero anda y llama a tu marido. Vaya, tráigalo acá. Vengan los dos aquí. Y ella respondió y le dijo: ¿qué cosa? No tengo marido, Señor. Jesús le dice: bien has dicho. ¿Por qué? Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, le dice. Y entonces la mujer despertó un poco más la curiosidad y le dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Mira que aquí entonces la samaritana pudo ver en Jesús que no era una persona común y corriente. Ella pudo encontrar en Jesús algo más. Y es por eso que le dijo: Señor, le dice, me parece que tú eres profeta, le dijo. Y sigue relatando más y dice: nuestros padres, le dice, la samaritana le dice, nuestros padres adoraron en este monte, le dice. Pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde debemos adorar. Queridos hermanos, aquí había un problema. Judíos y samaritanos. Era un problema el asunto de la adoración. Había habido incluso una discusión con respecto a esto. Y es por eso que los samaritanos tenían su lugar de adoración y los judíos tenían también su lugar de adoración. Y estaban perjuiciados los samaritanos. ¿Por qué? Porque ellos decían: no, nuestros padres nos han dicho que aquí en este monte debemos adorar. Pero ustedes, los judíos, dicen que allá en Jerusalén es el único lugar que se debe adorar. Queridos hermanos, a la vista de esta mujer y de Jesús que estaban allí en el pozo, se encontraba el monte de Gerizim. Su templo estaba derribado y solo quedaba el altar nada más, el lugar del cual había sido un tema de discusión entre judíos y samaritanos. Algunos de los antepasados de estos últimos habían pertenecido justamente a Israel, pero por causa de sus pecados el Señor los había permitido que fuesen vencidos por una nación idólatra. Y durante muchas generaciones se habían mezclado con la idolatría, cuya religión había contaminado gradualmente la suya. Es cierto que sostenían que sus ídolos tenían un único objeto: hacerles recordar del Dios viviente, el gobernante del universo. Pero no obstante, el pueblo había sido inducido a reverenciar sus imágenes esculpidas, nos dice, deseado todas las gentes. El gran problema, queridos hermanos, de los samaritanos era que ellos, ¿qué cosa? No habían dejado por completo la idolatría.
Ellos seguían diciendo incluso que las imágenes que tienen allí es solamente un objeto de hacerlos recordar que tienen que adorar al Dios verdadero. Y queridos hermanos, ¿no está sucediendo hoy en día lo mismo? ¿Cuántas personas aluden y dicen lo mismo? No, es que yo adoro a la Virgen porque por medio de ella, dice, estoy adorando a nuestro Padre que está en el cielo. Queridos hermanos, los samaritanos tenían ese concepto, tenían ese pensamiento de que las imágenes que tienen allí es solamente, ¿para qué? Para hacerles recordar al Dios viviente. Cuando el templo de Jerusalén fue reconstruido en los días de Esdras, queridos hermanos, los samaritanos, ellos quisieron contribuir en su reconstrucción juntamente con los judíos. Pero este privilegio les fue negado. Y esto suscitó una amarga animosidad entre los dos pueblos. Por lo tanto, los samaritanos edificaron un templo rival sobre el monte de Gerizim. Y allí adoraban de acuerdo al ritual mosaico, aunque no renunciaron completamente a la idolatría. ¿Qué pasaba entonces con el pueblo samaritano? Cuando Esdras vino para reconstruir a Jerusalén, para reconstruir el templo, los samaritanos fueron a ofrecerse y decir, nosotros queremos reconstruir el templo juntamente con ustedes. Pero la palabra aquí nos dice, ¿qué pasa? Que este privilegio se les fue negado. Los judíos le dijeron, no, nosotros no podemos edificar con ustedes. Y claro, había una razón. Y la razón justamente dice aquí era ¿por qué? Porque los samaritanos no se habían apartado de la idolatría. Ellos continuaban adorando a ídolos. Es por eso que ellos no lo permitieron que les ayudaran en la reconstrucción del templo. Y los samaritanos, al ver de que se les negaron la ayuda, entonces ¿qué hicieron? Ya dijeron, como ustedes no quieren que nosotros les ayudemos en la reconstrucción del templo, nosotros vamos a hacer un templo mejor. Y fueron allá al monte de Gerizim y edificaron un templo grande allí. Pusieron sus altares, pero el problema era que allí mismo se adoraba a los ídolos. Pero los azotaron, dice, desastres. Su templo fue destruido, queridos hermanos. ¿Por quiénes? Por sus enemigos, y parecían hallarse bajo una maldición, a pesar de la cual se aferraron todavía a sus tradiciones y a sus formas de culto. A pesar de que el templo ya había sido destruido, solamente quedaba el altar, dice allí. A pesar de eso, los samaritanos seguían yendo a ese lugar para adorar, para poder adorar y sin apartarse de su idolatría. A pesar de todo ello, ellos seguían entonces, miren hermanos, en esta tradición, en esta forma de culto. No querían reconocer al templo de Jerusalén como la casa de Dios. Aunque ellos ya no tenían templo porque había sido destruido, quedaba solo el altar, pero ahí ellos se iban al altar. No querían reconocer al templo de Jerusalén como la casa de Dios. Ni admiran que la religión de los judíos fuese superior a la de ella. Ellos, esto mucho menos, ellos no aceptaban esto. Es por eso que Jesús le dice ahora aquí a la mujer, cuando la mujer le dice, mire Señor, lo que pasa es que ustedes los judíos dicen que hay que adorar allá en Jerusalén. Mas nuestros padres nos han dicho que aquí en el monte de Gerizim es el lugar correcto para adorar. Jesús entonces le dijo a la mujer, esto está en el versículo 21, capítulo 4, versículo 21, le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando, le dice, mira, ni en este monte, señalando al monte de Gerizim, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús entonces empieza a abrirle los ojos a esta mujer. Le dice, mujer, no te engañes. Abre los ojos. Mira, va a llegar el momento y la hora, dice, la hora viene, le dijo el Señor Jesús. Cuando ni en este monte de Gerizim, ni tampoco en Jerusalén adoraréis al Padre, le dijo. Y ahora usted se estará preguntando, ¿por qué Jesús le dijo entonces a la mujer que ni en Gerizim ni en Jerusalén se iba a adorar, que iba a llegar el momento en que ya no se iba a adorar al Padre en ninguno de esos dos lugares? ¿Sabe por qué?
Jesús mismo nos da la respuesta en el Evangelio según Mateo, el capítulo 23, el versículo 38. El Señor Jesús dice: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y en el capítulo 24, el versículo 2 le dice: respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribado. Jesús mismo predijo la destrucción de Jerusalén. ¿Por qué es que Jesús le dijo a esta mujer que llegará el día, llegará la hora, que ni en Jerezim ni en Jerusalén se iba a adorar al Padre? Porque el templo de Jerusalén, incluso, queridos hermanos, iba a ser destruido años más tarde. Y además Jesús quería darle una lección mucho más importante a esta mujer. No solamente quiso darle a conocer que Jerusalén iba a ser destruido, sino Jesús quería darle a conocer cuál es la verdadera forma de adorar al Padre. Y luego el versículo 22 nos dice, San Juan 4:22, vosotros adoráis lo que no sabéis, le dice Jesús a la samaritana. Mas nosotros, le dice, nosotros los judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Qué interesante. Jesús entonces empieza ahora a mostrarle la verdadera adoración. Le dice que ustedes están adorando algo que no saben, pero nosotros los judíos adoramos lo que sabemos, porque la salvación, ¿de dónde viene? Le dijo, de los judíos. Y cuando le dijo que la adoración viene de los judíos, quiso decirle que del pueblo judío, que había sido el pueblo privilegiado, el pueblo escogido por Dios, iban a ser esa verdad salvadora, iban a ser el redentor de este mundo. Y ahora el versículo 23 dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, ahora aquí nos muestra quiénes son los verdaderos adoradores, o cómo deben adorar los verdaderos adoradores. Jesús le explica entonces y le dice, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Qué interesante. Porque también, dijo, el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Queridos hermanos, Jesús entonces le mostró aquí a la mujer diciéndole que los verdaderos adoradores no se limitan a un lugar, no se limitan a un templo, sino que los verdaderos adoradores le adoran en todo tiempo, en todo lugar. Y le adoran en espíritu y en verdad, queridos hermanos. Y luego sigue diciendo más el versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Qué interesante. Dios es espíritu. Y los que le adoran, dice, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Dios como un ser espiritual, queridos hermanos, Dios como un ser espiritual infinito, no está sujeto a las mismas limitaciones de los seres humanos, de los seres materiales finitos. Por lo tanto, no se interesa tanto en el lugar visible y en la forma de culto, como un espíritu con que los hombres le adoren. Queridos hermanos, Dios no se fija tanto en el lugar de culto. Dios no se fija tanto en el lugar de la adoración, pero sí nos dice aquí, tiene que ver mucho el espíritu con el cual tú le adoras a Él. Es por eso que Él dijo que quiere que le adoren en espíritu y en verdad. Y eso es lo que quiso decirle a la samaritana en aquella ocasión, que quitara de su mente aquel perjuicio, porque iba a llegar el momento en que en ninguno de los dos lugares se iba a adorar al Padre. Si no, le dijo, ahora sí se va a mostrar quiénes son los verdaderos adoradores. Porque los verdaderos adoradores, le dijo, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Queridos hermanos, y esto nos trae justamente a la situación en la que nosotros estamos viviendo ahora. Muchos quizás desesperados porque dice, ¿cuándo nuestros templos se abren?
O se abrieron unos días y de pronto nuevamente se tuvieron que cerrar. Y muchos a veces se sienten muy mal y dices que los templos no se abren porque allí es el lugar donde debemos adorar. Pero queridos hermanos, estamos viendo que la palabra de Dios nos dice que el verdadero adorador, queridos hermanos, no depende de cuatro paredes. El verdadero adorador le adora al Padre donde está, porque le adora en espíritu y en verdad. Y debemos adorarle, queridos hermanos, a nuestro Padre Celestial, estemos donde estemos. Y en todo momento, en todo tiempo, debemos adorarle al Señor. Se vienen tiempos más difíciles, queridos hermanos. Se vienen tiempos donde aún ya no podremos reunirnos, donde ya no podremos ni siquiera utilizar los medios que ahora tenemos. Si usted no ha aprendido a adorar al Padre en espíritu y en verdad, ¿qué será de usted, mi querido hermano? Es ahora cuando nosotros tenemos que aprender a adorar al Señor. Es ahora cuando tenemos que ejercitar la fe, queridos hermanos, porque la palabra dice que el justo por la fe vivirá. Apreciados amigos y hermanos, una vez más, les invito a que reflexionemos. Les invito a que cada día podamos escudriñar más las Escrituras y pidámosle al Señor para que Él nos ayude y podamos adorarle a nuestro Padre en espíritu y en verdad. El ser humano por naturaleza, queridos hermanos, en su estado natural, en su estado carnal, no puede prestar este tipo de adoración. ¿Por qué? Porque ¿cómo está el corazón carnal? ¿O qué dicen las Escrituras con respecto al ser natural? Primero a los Corintios, el capítulo 2, el versículo 14 nos dice que el ser humano, el corazón carnal, el corazón natural, no percibe las cosas espirituales porque para él son locura, dice. Mas las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente. O sea, para nosotros poder comprender las cosas espirituales, necesitamos ser espirituales nosotros. ¿Y ahora cómo? Vamos a ver aquí cómo se puede hacer esto. Además, también en capítulo 5 de Gálatas, los versículos 19 al 21, allí encontramos por qué es que con este corazón natural, con este corazón carnal, no podemos adorarle al Señor. Porque allí dice qué cosa, que nuestros actos, allí dice también que todo nuestro ser o nuestras obras, dice, son qué cosa. Nuestros deseos son adulterio, fornicación, son inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Queridos hermanos, esta es la razón por la cual con un corazón natural no puedes prestar este tipo de adoración al Señor. Por lo tanto, usted dirá entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues mi querido amigo, mi querido hermano, lo que usted tiene que hacer es dejarse hacer una cirugía. Dejarse hacer un cambio de corazón, mi querido hermano. Todos nosotros, a consecuencia del pecado, nuestro corazón es así como lo muestra Gálatas, el capítulo 5, 19 al 21. Así está el corazón del ser humano. Pero queridos hermanos, para eso el cirujano, nuestro Señor, ha mostrado una forma como podemos adorarle a Él. Y Él está dispuesto a practicar, a realizar esa cirugía dentro de nosotros, a realizar ese cambio de corazón. Y eso lo dice el profeta Ezequiel en el capítulo 36, el versículo 26 y 27. Y dice, yo os daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu dentro de vosotros y quitaré de vosotros ese corazón duro, ese corazón que está lleno de todas estas cosas que mencionaba Gálatas. Y os daré un corazón nuevo, dice, un corazón sensible, un corazón que sienta. Y dijo, pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis caminos, en mis estatutos, que pongáis por obra mis mandatos. Queridos hermanos, cuando el Señor entonces realiza esta operación dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo, entonces nuestro corazón ya no será igual al corazón que mencionaba aquí Gálatas 5, 19, 21. Entonces, queridos hermanos, cuando experimentemos, cuando en nosotros se haya realizado este cambio de corazón, entonces viviremos la experiencia que vivió el apóstol Pablo.
Cuando nos dice en Gálatas el capítulo 2, el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, dijo, mas Cristo vive en mí. Y cuando Cristo vive en ti, querido hermano, entonces se mostrará aquellos frutos, aquellas evidencias, tal como le dice Gálatas capítulo 5, los versículos ahora 22 y 23. Se mostrarán aquellos frutos de amor, aquellos frutos de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, aquellos frutos de mansedumbre, de fe, de templanza, queridos hermanos. Ahora con este corazón agradecido podrás adorar al Padre en espíritu y en verdad. Tienes que tener este corazón espiritual, mi querido hermano. Tenemos que ser cambiados, ser cambiado nuestro corazón para poder así prestar una verdadera adoración al que nos está diciendo en el libro de Apocalipsis que le adoremos. Queridos hermanos, llegará el día en que en todo lugar se adorará al Señor. No como ahora que se tiene lugares específicos, llegará el momento en que en todo lugar. Y justamente aquí Malaquías en el capítulo 1, el versículo 11 dice, porque desde donde nace el sol, ojo, hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Queridos hermanos, en todo el mundo se tiene que exaltar, se tiene que alabar el nombre del Señor. En todo el mundo se tiene que adorar a nuestro Padre Celestial en espíritu y en verdad. Timoteo en su carta, en el capítulo 1, el versículo 8, o el apóstol Pablo a Timoteo le dice así, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. Queridos hermanos, qué grandioso. El Señor quiere que cada uno de nosotros oremos en todo lugar. En el lugar donde nos encontremos debemos orar al Señor. No esperar todavía que se llegue el sábado para poder recién llegar a la iglesia y poder allí adorar al Señor. No, mi querido hermano. Donde tú estás tienes que seguir adorando al Señor. Mucho más ahora con estas restricciones, que no podemos llegar a la casa de oración. Pero ¿dónde estás, mi querido hermano? Allí tienes que adorar al Señor. Tú tienes que ser un templo viviente, mi querido hermano. Y quiero dar lectura a lo que dice aquí la pluma inspirada, Historia y la Redención, la página 426. Dice la palabra del Señor. Existirá un momento en que la iglesia institucional no existirá. Note bien. Va a llegar entonces, queridos hermanos, el momento en que la iglesia como institución ya no existirá más. Únicamente quedará una iglesia sin paredes. Ahora, ¿cuál es esa iglesia que no tiene paredes, mi querido hermano? Esa iglesia sin paredes eres tú y soy yo, mi querido hermano, mi querido amigo. Por eso aquí nos dice, únicamente quedará una iglesia sin paredes, ligada entre sí por el amor a Cristo. Ese es el vínculo que nos une, el amor. Los edificios que representan nuestras instituciones y los templos serán cerrados tal como lo vemos ahora. Y vendrá mucho más peor todavía. Sin embargo, ¿dónde estarán los santos en esos momentos? Hace una pregunta aquí la sierva del Señor. Cuando los templos estén cerrados, dice, cuando ya no exista ya la iglesia como institución. Ella se pregunta y dice, ¿dónde estarán los santos en esos momentos? O en otras palabras, ¿dónde estarán los verdaderos adoradores? ¿Dónde estarán los verdaderos adoradores al Padre? Y ella misma se responde y dice, vi que los santos abandonaban las ciudades y los pueblos para reunirse en grupos con el fin de vivir en los lugares más apartados. Queridos hermanos, ¿dónde estaremos? Cuando las iglesias se cierren, cuando la institución o la iglesia como institución ya no exista más. Queridos hermanos, estaremos lejos de las ciudades, o quizás muchos en las ciudades, porque tendremos que seguir pregonando, tendremos que testificar en los tribunales. Pero en la mayoría la iglesia estará, queridos hermanos, por las montañas. Estará en los lugares más lejanos, allí adorando al Padre en espíritu y en verdad. Ya no necesitarán 4 paredes, porque ahora ese templo viviente será cada creyente, será cada cristiano, mi querido hermano.
Es por eso que yo te invito ahora, que cuando veas estas restricciones, querido hermano, no tengas miedo, que tu fe no desmaye. Al contrario, mi hermano, alégrate, porque Cristo muy pronto está por venir. Estas son las señales, queridos hermanos, que el Señor nos ha dicho y que todo esto tiene que cumplirse. Y poco a poco vemos cómo Satanás está tratando de impedir que le demos la adoración a nuestro Señor. Pero el verdadero adorador, ya dijimos, no le importa las circunstancias. En todo tiempo debemos adorar a nuestro Señor. Queridos hermanos, la adoración es un asunto decisivo en el gran conflicto entre el bien y el mal. La prueba final que ha de ser colocada a los hombres será exactamente a quién vas a adorar, mi hermano. Ya hemos visto que solamente hay dos seres que reclaman adoración. Nuestro Padre que está en los cielos, el creador del cielo y de la tierra, del universo. Y por otro lado, Satanás, con sus representantes en este tiempo. Entonces la pregunta será, ¿a quién vas a adorar? ¿Vas a adorar al que hizo el cielo y la tierra, tal como lo dice Apocalipsis 14:7? ¿O vas a adorar a la bestia y a su imagen, tal como lo dice Apocalipsis 14:9? Querido hermano, en esto nosotros debemos pensar y clamar cada día al Señor, para que Él pueda darnos las fuerzas, para que Él pueda darnos la convicción, y así podamos rendirle la adoración únicamente a Él, porque Él es digno de recibir la adoración. Así que, queridos hermanos, con esto entonces quiero que cada uno de nosotros meditemos. Estamos viviendo en estos últimos tiempos, mi hermano. Tiempos difíciles y se vendrán muchos más. Satanás está trabajando arduamente. La palabra dice porque sabe que le queda poco tiempo. Por lo tanto, yo te pregunto, ¿y nosotros qué estamos haciendo? Sabemos que nos queda poco tiempo, pero ¿qué estamos haciendo? Entonces en esto meditemos. ¿Cómo estamos adorando al Señor? ¿Le estás adorando al Señor en espíritu y en verdad? Si hasta aquí no lo hemos hecho, queridos hermanos, si hasta aquí, vez tras vez, hemos estado trayendo la ofrenda de Caín, es momento de que vayamos al Señor y le adoremos tal como Él quiere que lo hagamos. No a nuestro estilo, queridos hermanos, no conforme yo creo, sino hagámoslo como Él quiere que nosotros le adoremos. Así que el Señor en su gracia les bendiga, nos bendiga a cada uno de nosotros en esta noche, y que esta palabra haya encontrado lugar en nuestros corazones. Que el Señor nos bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Les invito a que allí donde están podamos elevar una plegaria al Señor. Los que podamos, doblemos nuestras rodillas y oremos al Señor. Misericordioso y bondadoso Padre, Señor que estás en el cielo, te damos las infinitas gracias, Señor, en esta hora, porque eres un Padre bueno que nos has dado la vida y la salud todavía hasta este momento. Te rogamos, por favor, perdona nuestros pecados. Perdónanos en cuantas maneras te hemos ofendido, Señor. Somos indignos de ti. Tenemos una naturaleza mala, Señor, que nos inclina a hacer las cosas que a ti no te agradan. Perdónanos, por favor. Tu Hijo, Señor, que intercede allá en el cielo, puede interceder por cada uno de nosotros y pueda limpiarnos de todos nuestros pecados, de todas nuestras manchas, Señor. Y perdónanos si hasta aquí no te hemos prestado la debida adoración. Por favor, Señor, te rogamos que tu Espíritu pueda operar en nuestro corazón. Que puedas darnos ese corazón nuevo, que puedas darnos ese corazón limpio, ese corazón dispuesto para poder servirte, Señor. Te ruego por cada uno de tus hijos quienes han estado en esta noche conectados, Señor, a través de estos medios. Que la palabra que hemos podido estudiar pueda, Señor, hacer efecto en nuestras vidas. Y que podamos, hoy más que nunca, Señor, levantar nuestros ojos hacia ti. Y que podamos, Señor, cada día aprender a depender de ti. Señor del cielo, tú has dicho que tú no nos dejarás solos, que siempre estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y creemos en esta promesa, Señor. Ayúdanos, y asimismo te rogamos también, Señor, por los que por primera vez han escuchado tu palabra.
Que tu Espíritu, Señor, pueda operar en sus corazones. Que la semilla de la verdad, Señor, que ha sido plantada en los corazones de las personas, pueda dar fruto según tu voluntad. Señor del cielo, queremos dejar nuestras vidas bajo tu dirección, bajo tu protección, para que tú las guardes, para que tú nos protejas, Señor, en el resto de esta noche. Señor, te rogamos también por cuantas personas que están pasando por momentos difíciles, por los que están pasando por momentos de enfermedad, que tu mano poderosa sea para con ellos, Señor, y puedas restablecer según tu voluntad. Por los que tienen diferentes necesidades, Señor, suple cada necesidad. Por los que tienen dificultades, Señor, en sus hogares. Por los que tienen dificultades en sus trabajos, Padre Celestial, tú seas la solución, Señor. Tú nunca nos has dejado. Creemos que siempre estás a nuestro lado, Señor. Muchas veces pensamos que nos has abandonado, pero no es así. Perdónanos, Señor, si hemos pensado de esta manera. Y ayúdanos cada día para poder mantener en nuestro corazón esa fe viva, ese ánimo, Señor, y seguir adelante, aún en medio de las tribulaciones. Padre Celestial, una vez más dejamos nuestras vidas en tus manos. Hágase tu voluntad, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.